Bien. Quinto, ecuación de cuerpo rígido. ¿Qué querré haber querido decir con? Bien. Vamos a... vamos a poner ecuación de cuerpo rígido. Dinámica. Sí, en realidad cinemática. No, dinámica. Nunca entendí bien la diferencia, pero sí. En una aparece la fuerza y en la otra no. Vamos a considerar dos casos. También eso me imagino que sucede en el práctico. En las dos situaciones que vamos a considerar son, ¿se acuerdan que habíamos hablado del centro de momentos? ¿Sí? Para simplificar las cosas, el origen de coordenadas y van a ser iguales al centro de momentos. ¿Está bien? Pues si no, mucho lío. Y van a ser iguales a un punto fijo si lo hay. Fijo. Al centro de masa si no. ¿Se entiende la idea, no? O sea, si hay un punto fijo, ¿qué significa un punto fijo? Un punto fijo es un punto material. Aunque uno podría, ¿sí?, relajar eso, pero un punto fijo que es un punto material del cuerpo rígido que se encuentra fijo en el tiempo. ¿Está bien? Existen situaciones donde uno tiene obligadamente en un cuerpo rígido un punto fijo. ¿Está bien? Eh, esa sería la forma más, creo que las cuentas más fáciles se dan cuando uno toma el origen y el centro de momentos ahí. Y si no tiene punto fijo el cuerpo rígido, que puede pasar, imagínense, uno lanza un martillo por el aire, ese cuerpo rígido no tiene un punto fijo, ¿está bien? En ese caso, lo que elegiría uno es el centro de masa como centro de momentos, claro, ahí, pero el origen de coordenada no podría tomarse como centro de... Acá está mal entonces. Vamos a ponerlo así. No tendría sentido. Vamos a poner punto fijo. Si no, está medio entrecortado. Sí. Sería ese el criterio que usaríamos, ¿no? Bien, igual es un invento esto, porque uno puede pensar que aunque el cuerpo rígido, no, por más que uno quiera, ¿sí? No dije, no iba a decir nada. Bueno, ¿se entendió? Bueno, ese sería el criterio. Bien, entonces, vamos a analizar el más sencillo, por ejemplo, el de punto fijo. Y bueno, no sé si en algún momento se ve que sea necesario especificar alguno de estos dos casos, lo especificamos. Pero bueno, la ecuación de movimiento simplemente es esta, ¿no? Uno lo que tiene que hacer es resolver esa ecuación. ¿Está bien? Eh, bien. Entonces, lo que vamos a hacer es
a ver, voy a ver el caso particular. ¿Cómo es derivar con respecto al tiempo de esto? Si uno quiere aprovechar lo que yo dije antes, el que el tensor de inercia, ¿sí?, es constante en el sistema rotante. ¿Cómo hago para aprovechar yo esto? ¿Ok? Entonces, a mí, la descripción del L que me va a servir es considerarlo en el sistema rotante, o sea, Li' por I'. ¿Estamos? Si el sistema rotante se mueve, ¿hasta ahí estamos bien? O sea, yo tengo que derivar todo esto. Si el sistema rotante, bueno, ahí se abandonó Demo, sufrimos una caída. ¿Hay algo que está mal en la conexión? ¿Lo ven así? Se le fue el wifi ahí, no mandó por Ah, algo. él era el que tenía el problema. Sí, sí. Bueno, después verá el video. Bien, fíjense que dentro del Li' ahí está el tensor de inercia que no varía en el tiempo, ¿no? Así, ahí es donde vamos a usar esto. Bueno, acá simplemente lo que tenemos que hacer es pensar que los versores rotantes dependen del tiempo, ¿no? Están rotando, o sea que no son independientes del tiempo. Las dos cosas son dependientes del tiempo, entonces uno podría pensar que es. Uno la cuenta que tiene que hacer es derivar primero esto dejarlo sin derivar, más esto sin derivar y esto derivado. ¿Está bien? ¿Mm? Entonces vamos a ver por separado qué significa hacer esta cuenta. Esto sería el versor I derivado. Entonces vamos a hacerlo un poquitito más general, pensar que es cualquier vector que estamos derivando con respecto al tiempo, ¿sí? Cualquier vector derivado con respecto al tiempo puede pensar de esa manera. O sea, vamos a pensarlo como cualquier vector. Volviste. Sí, no sé qué pasa, tuve que ir a desenchufar, enchufar el modem, la cosa. A ver, lo que estamos haciendo es derivar con respecto al tiempo al L, ¿sí? Y para describir el vector L, ¿sí?, lo que pensamos es en una descripción en el sistema rotante, ¿sí? En vez de poner Li y versor, ponemos Li' y I' versor. ¿Está bien? Y derivamos esa ¿Por cantidad. qué? Perdón, ¿Por qué? ¿por qué Porque están...? dentro de acá adentro, tengo No, yo preguntaba Li. por qué están haciendo ese igual, ese igualdad, porque me fui Es antes igual porque que... queremos No sé. resolver la dinámica del problema, ¿no? La dinámica del problema es resolver la ecuación de Newton para rotaciones, que es el torque es igual a la derivada con respecto al tiempo de momento angular. Simplemente queremos resolverlo. Ahora, en vez de usar la descripción de los sistemas fijos, usamos la descripción del sistema rotante, y por eso al L vector, en vez de escribirlo de una manera, lo escribimos de esta. De la otra manera, que es Li versor, lo escribimos de esta. ¿Se entiende? La Ok, utilidad de esto es que adentro del L, de este Li', yo tengo el I' y J, que son los constantes, ¿no? Que son constantes. Eso lo vemos después, cualquier cosa. Pero por ahí viene la gracia de todo esto. Entonces, a la hora de llegar a derivar el inversor prima, con respecto al tiempo, podemos pensar al inversor como cualquier vector, ¿sí? Vamos a pensar que nosotros tenemos cualquier vector, a ver, A, ¿sí? Y a ese vector A lo quiero derivar por el tiempo. ¿Sí? A ese vector que quiero. Bueno, hacer la derivada de ese vector significa calcular el A. eh, Acuérdense, habíamos dicho que estos vectores, los versores como cualquier vector, ¿sí?, es un vector que está unido al cuerpo rígido,
¿sí? Porque está unido a los ejes rotantes. Por lo tanto, las rotaciones que sufren esos vectores son rotaciones activas. ¿Está bien? Entonces, ¿no? SA, yo estoy pensando como SA, como un representante de cualquiera de los versores rotantes, va a depender del tiempo, y la forma en que dependa del tiempo, ¿sí? Va a estar dado por una rotación. Entonces uno podría pensar que ese vector A, perdón, lleva al vector a tiempo cero, dado por una matriz de rotación de este tipo. ¿Estamos de acuerdo? Y la rotación que tenemos que usar es la traspuesta, porque es activa. ¿Estamos? Sí, estoy pensando al versor en su posición original, que podría coincidir con los ejes no rotantes, ¿sí? Y después lo que vos vas a tener es una rotación de ese versor a lo largo del tiempo. Y esa rotación a lo largo del tiempo puede estar determinada por esa matriz de rotación que yo estoy poniendo ahí, que es una rotación activa. ¿Está bien? Entonces, eh, si yo quiero obtener esta cuenta es la derivada de A con respecto al tiempo. ¿Mm? Yo puedo pensar que esta cuenta es equivalente a hacer esto. Eh, acá voy a usar, a ver, me voy a olvidar el traspuesto, ¿no? Pero acuérdense que es una rotación. Y acá le pongo el R, a la matriz de rotación le pongo un vector, me volví loco. Eh, bueno, lo voy a poner así, no sé si. Pero para ver más o menos a dónde apunto. La idea es hacer tender ese diferencial de t a 0 para obtener la velocidad, ¿no? Pero lo que quiero calcular es esto. ¿Mm? Y pensando en cualquier vector que está rotando con el disco rígido, en particular estoy pensando en los versores rotantes. ¿Mm? ¿Está bien eso? Ahí, acá tendría que poner traspuesta también, porque es una rotación activa. Bien, ahora, la cuestión es la siguiente. Yo puedo pensar, al R traspuesto lo puedo poner así. A ver, acá, si bien esta notación no es la mejor, a ver si se entiende. Ahí, esta rotación es hacer una rotación en diferencial de t después de hacer la rotación en t sobre este vector. ¿Está bien? O sea, primero roto un tiempo t y después roto un diferencial de t. ¿Sí? Eso sería equivalente a lo que está ahí arriba. ¿Está bien? Todo esto, con esto quiero representar esto que está acá arriba. ¿Está bien? Es por definición. Estoy definiendo que la rotación esa es justamente lo que le falta a la otra, ¿sí? Para incrementar ese tiempito. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Eso me sirve para sacar factor común. Acá diferencial de t, y acá yo saco factor común y me queda. Este, ¿sí? Y esto que está acá es el mismo R de t, ¿no? A de t.
O sea, es la rotación activa, pero durante un tiempo t. ¿Sí? Y el otro sería la diferencia. Entonces, me quedaría esto. Que a punto de t va a ser igual en ese diferencial de t menos 1 sobre diferencial de t por una dt. Bien, y esta rotación, que es una rotación infinitesimal, ¿sí? Esta rotación, que es una rotación infinitesimal, es una rotación que se hace sobre el eje instantáneo de rotación, ¿ok? En un ángulo muy chiquitito que está dado por esto. Supóngase que el eje instantáneo de rotación en ese momento, ¿sí? Está en la dirección n versor, ¿sí? Y la cantidad que estamos rotando es una cantidad que ya conocemos, que es el omega por diferencial de t. O sea, esto sería lo que antes había escrito, diferencial de phi. ¿Ok? Entonces, aplicar esa rotación al vector A, habíamos visto que era el mismo vector A más, esta es una apuesta, más el omega, ¿sí? Diferencial de t por el A mismo, ¿no? Sí, ahí es como que estoy diciendo, la parte que le... Uy, me había asustado, ¿sabes? Veo ahí, demo murió él, ahí ya, ¿sí? Y después dice Wi-Fi. Me asusté. ¿Quién murió? ¿Qué? Ah, murió Wi-Fi, ¿no? Claro. Bien. Entiende la idea. La idea es, o sea, yo tengo una rotación que se expresa a lo largo del tiempo. Esa matriz de rotación es R de t. ¿Sí? Y entonces, si yo quiero derivar en el tiempo a un vector, usando esa idea que teníamos de las rotaciones infinitesimales, yo puedo pensar que después de la rotación a lo largo del tiempo t, para calcular un poquitito más el tiempo posterior, uso una rotación infinitesimal. Esa rotación infinitesimal necesariamente va a estar dada alrededor de un eje n versor, ¿sí? En un ángulo que es omega por diferencial de t, ¿sí? Y el argumento que me justifica eso es que acuérdense que habíamos mostrado, ¿sí? Que las matrices de rotación siempre vamos a tener para las matrices de rotación en 3 dimensiones un autovalor 1 y un autovector, que acá lo nombraríamos n versor. ¿Está bien? O eso sería por una rotación general, en particular las infinitesimales también cumplen eso, ¿sí? Que siempre tienen un autovalor 1 y un n versor como autovector. Por lo tanto, yo puedo pensar que ese cachito de rotación que me falta puede estar expresado, ¿sí? Por una velocidad, por un vector velocidad angular cuya existencia está asegurada por ese teorema. ¿Se entiende? O sea, siempre que tengamos una rotación, vamos a tener autovalor 1 y por lo tanto un autovector asociado a ese autovalor 1. En particular, las rotaciones infinitesimales también tienen asociado un autovalor 1 y un autovector correspondiente. Ahora, desde el punto de vista físico, eso desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista físico, ese autovector n versor es la velocidad angular, es el vector velocidad angular. ¿Está bien? Si quieren, pensado normalizado, y la cantidad que rota es el ángulo. Pero la cantidad que rota, que es el ángulo, es omega por diferencial de t. Así que acá no es que estamos inventando que siempre tiene que... O sea, eso está justificado por ese teoremita. Esta es la justificación, sería. ¿Está? Bien, entonces, si uno reemplaza esto acá arriba, lo que obtiene es que el A punto de t es igual a omega por, ¿sí? Porque pasa el diferencial de t se simplifica, omega por A.
¿Está bien? En particular, eso se cumple también para los versores rotantes. O sea, I punto de t es igual a omega por I de t. Estos eran los primas, ¿no? ¿Está? Esto ya lo habíamos visto antes, ¿sí? Uno también podría haber planteado el delta A, cuánto es el delta A partir de una rotación infinitesimal, bueno, y salía lo mismo. Lo importante es esto. Bueno, entonces, si yo esto que está acá, lo llevo más arriba, lo llevo más arriba, lo llevo más arriba, ¿está bien? Acá uso esto, y esto lo dejo como comentario abajo, ¿sí? Acá podría poner justificación. Y acá lo dejamos como un anexo. Y acá ponemos la estrellita, el llamadito acá. Lo que nos queda es que la derivada de t del L se puede expresar en el sistema rotante como el Li punto I' versor L', porque estamos en el sistema rotante, más el Li' sin derivar, y el otro derivado que resulta ser que es omega por I versor prima. ¿Está bien? Ahora, esto es un escalar. A esto yo lo meto en la segunda parte del producto vectorial, ¿sí? Eso me va a quedar igual a Li' punto por I' versor más omega por L vector. ¿Está bien? Porque ese L vector es, ¿no? Li' por I' versor. ¿Estamos? Bueno. Bien, en el Goldstein hay una ecuación muy importante, que es esta. Y acá pueden poner en el medio cualquier vector. ¿Sí? Acá, supónganse, yo qué sé, pirulo. Eh, pirulo. 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 ¿Está bien? Y lo más importante de esa ecuación, si bien la derivación está en el Goldstein, lo que hicimos acá en cierta medida es derivar esa ecuación, ahora les voy a mostrar por qué. Primero leamos bien esta ecuación. Acá lo que estamos haciendo es viendo, hay un vector que se llama pirulo, ¿sí? Y lo que hacemos es ver cómo es la derivada de ese vector pirulo con respecto al tiempo en un sistema. Este sistema, que es un sistema inercial, sigma, va a ser igual a la derivada de ese vector pirulo, como se ve en el sistema inercial prima, sigma prima, que es el sistema rotante, más esta cantidad. ¿Está bien? Bien, ¿por qué decimos que lo que hicimos nosotros es lo mismo? Bueno, nosotros trabajamos con L, ¿sí? Esto que está acá es esto que está acá. Simplemente es la derivada del vector L en el sistema, ¿sí? En el sistema inercial, si quieren verlo así. ¿Está bien? O sea, en realidad el sistema inercial y el sistema rotante
son sistemas que se usan para describir, no importa. Acá lo que estamos haciendo es cuánto es la derivada de L con respecto al tiempo. Esto que está acá sería esto que está, o sea, se tiene que interpretar como esto. Es Li' punto por I versor prima. ¿Sí? Fíjense que la interpretación de cómo cambia un vector en el sistema rotante es ver cómo cambia las coordenadas en el tiempo de ese vector. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo estoy en el sistema rotante, para mí esto no cambia en el sistema rotante. No cambia en el sistema rotante. ¿Está bien? A eso que está ahí, yo lo interpreto como lo que está puesto arriba simbólicamente. ¿Sí? Es cómo cambia, o sea, es la derivada con respecto al tiempo del momento angular, pero visto desde el sistema rotante. ¿Sí? Si lo veo desde el sistema rotante, para mí lo único que cambia el momento angular son sus coordenadas. ¿Está bien? Por eso este punto que aparece acá arriba. ¿Está? Es una derivada en el tiempo. ¿Está? Entonces eso que está ahí tiene que interpretarse como lo que está arriba simbólicamente. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Y el resto, hay una cosa que se tiene que sumar, que es esto, que tiene que ver con el cambio de ese vector en el tiempo, suponiendo que ese vector esté fijo en el sistema rotante. Si está fijo en el sistema rotante, obviamente, tiene que cambiar igual, porque desde el sistema inercial yo veo una rotación de ese vector. ¿Está bien? Y esa rotación de ese vector está expresada por esta parte. ¿Está bien? Esa es la ecuación que recién acabamos de mostrar para el caso particular del momento angular, usando, fíjense, simplemente que el L es esto que está acá. ¿Mm? O sea, eso que está ahí es el L, el L descrito simplemente del sistema rotante. ¿Ok? Podríamos haber usado el L descrito en el sistema que no es rotante, listo, no hay ningún problema ahí. ¿Está bien? Pero bueno, la ventaja la van a ver ahora, de por qué conviene hacer todo este lío al principio. ¿Ah? Está claro, entonces. La derivada, o sea, el cambio de que hay en un vector desde un sistema inercial va a ser el cambio que hay de ese vector en el sistema rotante más una cosa que tiene que ver con el cambio producido por la misma rotación del sistema. ¿Está bien? Está claro que si yo tengo un sistema rotante y en ese sistema rotante un vector no cambia, estamos hablando siempre de cambio en el tiempo, en el sistema inercial ese vector va a cambiar. ¿Está bien? Y el cambio que hay en ese vector va a estar dado por el producto vectorial de omega por ese vector. Acá me comí esto. ¿Se entiende? ¿Sí? Por lo menos ahí tienen una posibilidad de ver dónde sale esa ecuación, que en principio es complicada en el Goldstein, ¿sí? Se da muchas vueltas para explicarla. Si uno usa este esquemita de mostrar, ¿sí? Fundamental, entender, expresar L de esta forma, ¿no? Simplemente lo que hice yo derivar en el tiempo es esas dos cosas y apliqué la derivada de un producto. ¿Sí? Aplicando la derivada de un producto me sale un primer término que tiene que ver con el cambio de L en el sistema rotante y otro término que tiene que ver con el cambio del L por la rotación del sistema. ¿Está bien? Y ahí sale fácil. Por eso me gasté, antes de explicar, digamos, esta cuestión, ¿no? Del L' por I', no con L, sino con R antes, pero lo mismo. Bien. Así que uno tiene que, como resultado, que el torque va a ser igual al, lo voy a escribir explícitamente así, L' punto por I' versor más
omega vector por L vector. Fíjense que acá estoy, a la derecha tengo vectores, no hay ningún problema con eso. Porque los vectores yo los puedo describir a donde quiera. ¿Sí? Los puedo describir en el sistema inercial o en el sistema rotante. Son vectores que no cambian, ¿no? Si uso la cuestión de rotaciones pasivas. ¿Ok? O sea, para mí no cambian. O sea, y voy a usar ese esquema, siguiendo el esquema de la descripción en el sistema rotante, al n vector yo lo puedo pensar como ni' por i versor prima. ¿Sí? Estoy escribiendo en el sistema rotante. A eso que está ahí arriba lo dejo así, li' punto por i versor prima. Y a esto yo lo puedo pensar como, vamos, para practicar, omega prima, acá no me conviene usar esto así, bueno, vamos a hacerlo así, omega, esto no está mal lo que estoy escribiendo, pero puede ser confuso, L' K, ¿estamos de acuerdo? Dando la descripción en el sistema rotante, todas las cosas las escribo en el sistema rotante. ¿Mm? Por lo tanto, si yo o sea, es una ecuación vectorial, o sea, tiene tres componentes, ¿sí? En cada uno de los versores, o sea, en cada una de las direcciones del sistema rotante. Si yo quiero una sola dirección, lo que puedo hacer es, si quieren multiplicar por un versor específico, primado, ¿sí? Pero esto sería, o sea, como resultado vamos a tener que ni' va a ser igual a L' punto más la componente i, ¿sí? De lo que está ahí a la derecha. La componente i de lo que está ahí a la derecha es, ahí podemos usar el tensor de Levi-Civita, epsilon i jk omega prima j L prima K. ¿Mm? ¿Qué cosa usaste ahí? Acá ¿Tensor usé, de qué? acá podríamos seguir mira, con esto. O sea, pensá que esto que está acá sigue siendo lo de arriba, así no mezclo. Esto es omega por L. ¿Está bien? Entonces yo puedo pensar a ese omega por L, ¿m? Descrito en el sistema rotante, lo puedo pensar así, ¿no? ¿Estamos? O sea, es un vector, ¿sí? Yo puedo ver la coordenada de ese vector en el sistema rotante, pues lo llamo prima, lo escribo de esa manera, y yo después lo que hago en la ecuación de abajo simplemente es tomar la componente i. ¿Sí? Esa es una ecuación vectorial en tres direcciones. 1', 2' y 3'. ¿Está bien? Y después lo que hago es proyectar en cada una de esas direcciones y me queda esa ecuación de abajo. ¿Está? Pero, No, bueno, eso lo voy a ver después más. bueno, Pues capaz que. lo explicamos más detallado. A ver, no, porque esto es importante. No, No hay apuro, ¿eh? algo por ahí, algo que había explicado la clase pasada, no me acuerdo, No, lo viste. no, a ver, espera. ¿Estamos todos iguales? Sí, ¿no? Hasta ahí estamos bien. ¿Ok? Bien. A ver, también estamos bien si yo digo que este omega estamos bien si digo que este n lo puedo pensar como ni' por i versor prima. ¿Ahí estamos bien? Claro, eso sería verlo sobre los Sistema ejes. rotante. ¿Está bien? También podría haber puesto Ujú. así, ni por i versor y hubiese sido correcto. ¿Ok? Yo uso el prima porque vamos a ver que me conviene usar el prima. Esto lo dejo como está. Fíjense que esto es un adefesio, lo que está acá. ¿Sí?
Es una defecio en el sentido de que esto, si uno se pone en exquisito, eso que está ahí no es un vector, no cumple las propiedades de un vector. ¿Está bien? Pero no importa, no nos vamos a meter con ese tema. En una defecio tenemos una componente en un sistema rotante derivada en el tiempo y después tenemos un versor, ¿sí? Que no está tocado, ¿sí? En el sistema rotante. Pero eso queda igual. Hasta ahí estamos bien. ¿Ok? Ahora, esto que está acá es un vector. Esto que está acá, todo eso que está a la derecha es un vector. ¿Mm? Ese vector puede, digamos, tiene una representación en el sistema no rotante y una representación en el sistema rotante. Uso la del sistema rotante. ¿Ok? Uso la del sistema rotante. Una forma de usar la del sistema rotante es escribir. O sea, olvídense, yo pongo acá pirulo. ¿Está bien? Pongo entonces pirulo prima, pirulo y prima por y prima versor. ¿Está bien? Perfecto. Ahora, si uno quiere hacerlo matemáticamente bien, el siguiente paso, yo quiero extraer la componente, una componente, o sea, una ecuación, esta es una ecuación vectorial la que está escrita ahí. O sea que tiene tres componentes, ¿sí? Una para cada dirección en el espacio. Si yo quiero ver esas por cada dirección en el espacio por separado, el resultado va a ser este. ¿Eso se ve? Si no se ve, uno lo que puede hacer es esto. Imagínense que yo a toda esta ecuación la multiplico por un versor que sea K'. ¿Está bien? Eso de multiplicar, así quiere decir multiplicar a la izquierda y por, ¿no? En las dos partes. La parte izquierda de la igualdad y la parte de la derecha de la igualdad. Este, mm, ¿Está bien? Entonces me queda, fíjense, acá me quedaría Ni' por el I versor prima con el K prima versor, producto escalar, ¿qué me da? Me queda delta y K, ¿no? ¿Estamos de acuerdo ahí? Acá me aparece lo mismo, me queda Li' punto delta y K. Acá me queda pirulo y prima, delta y K. Hay una sumatoria sobre I, que colapsa en K. ¿Sí? Entonces me queda N'K es igual a L punto K, acá ya voy tildando con los primas, L'K, más pirulo prima K, que es la ecuación que yo quería. Está bien, nada más que ahí está expresada con K, pero expresarla con K, con I es lo mismo. ¿Se entiende? Simplemente extraje cada una de las componentes. Ahí está la componente K'ésima. ¿Sí? Ahora, pirulo es omega por R, ¿qué era? Por L. ¿Sí? Entonces, yo a pirulo lo pienso como em, acá, bueno, voy a ver si de esta manera se entiende más o menos bien. Yo puedo pensar a esto como, ¿sí? Un vector prima por inversor prima, ¿está bien? Por lo tanto, por lo que yo sé de la reglita de producto vectorial con el tensor de Levi-Civita, este omega por L prima I es igual a epsilon I jk por el omega expresado en el sistema rotante J por L' K. Eso lo habíamos visto en la clase pasada. ¿Está bien? Y eso es lo que yo estoy poniendo acá. ¿Está bien? Pero esa es la componente I.
Si yo quiero la componente K, bueno, tengo que jugar un poquitito. Lo que voy a hacer mejor es acá reescribir esta componente como componente I. ¿Sí? Y esto que aparece acá es esto que aparece acá. ¿Está bien? Y la ecuación final que me queda, la más importante de todo, es que para resolver la dinámica del cuerpo rígido, lo que yo tengo que resolver es estas ecuaciones. Bien, y acá hay que tener cuidado. ¿Por qué? Fíjense que todos los vectores que estamos manejando sus coordenadas en el sistema rotante. O sea, a la hora de ir a un problema particular, esto que está acá, son los torques, o sea, es el conjunto, es el torque, mejor dicho, el torque total, proyectado sobre el eje, sobre y el versor I'. ¿Está bien? O sea, el versor del sistema rotante. Yo tengo que proyectar sobre el sistema rotante ahí. ¿Sí? O sea, cuidado con eso. A la hora de uno obtener las proyecciones de las fuerzas o los torques, vos tenés dos posibilidades. Ver cuáles son las componentes X, Y, Z de siempre. Pero en este caso tenemos que ver las componentes en el sistema rotante. No tenemos que usar, ¿sí?, el sistema sin rotar. Tenemos que usar el sistema rotante. Porque estamos usando esa descripción. ¿Ok? O sea, ahí está la dinámica. La dinámica es el origen de la fuerza. Tendrás un peso, por ejemplo, en el trompo, ¿sí?, proyectarás sobre los ejes del trompo, ¿sí?, el torque que se debe al peso, y no sobre los ejes fijos. ¿Ok? Bien, y vamos a aprovechar acá es donde está la gran utilidad de todo eso. Habíamos visto que el LI' es igual a IJ por prima por omega J. ¿Ok? Prima, porque estamos en el sistema rotante. Entonces, si yo derivo LI', ¿sí?, la gran simplificación que ocurre es que no va a ser la derivada de un producto porque la primera parte del producto es constante. Los tensores de inercia en el sistema rotante son constantes en el tiempo. Entonces, cuando yo derive esto, me va a quedar I'IJ derivada. ¿Ok? Este sería la gracia de todo. ¿Por qué hacemos tanto lío? Es para usar esto. ¿Sí? Es como lo más importante de todo, me parece. ¿Sí? Imagínense, o sea, la complejidad que agrega el problema. ¿Sí? Tener un tensor variable en el tiempo es infinita. Entonces, las ecuaciones que están arriba, la ecuación que está arriba haciendo ese cambio me va a quedar, sí, bueno, ahora quedarían una ecuación que yo tengo que resolver para las velocidades angulares. Me quedaría, no, N I' es igual a I'IJ omega.j más epsilon IJK omega prima j, y L''K lo voy a reemplazar por epsilon KLM, no, ¿qué hice? No, no. Me queda L''K, entonces me quedaría el I''KL, ponele, por omega prima L. ¿Mm? Bien, obviamente el Goldstein es mucho más piola, ¿sí?, y no usa
las variables primadas para el sistema rotante, las coordenadas primarias para el sistema rotante, porque se le llena de primas a todos lados. ¿Está bien? Es como, ¿sí? Tener un tío muy prolífico. ¿Está bien? Se llena de tías, de tías no, con una tía basta, se llena de primas. ¿Está? Entonces, Estaba esperando el chiste, sí. saco las primas. Molestas. ¿Está bien? Me quedo con las que están buenas, en todo caso. Porque lo dije. ¿Sí? Y la ecuación quedaría así. Pero siempre tienen que pensar que están las primas ahí. ¿Sí? Aunque no aparezcan. Explícitamente estamos hablando de justa y ahí le puse. Bueno, igual las primas las dejé hasta acá para que quede claro que siempre estamos trabajando en las coordenadas del sistema rotante. ¿Sí? Y KL omega L. ¿Mm? Estas serían las tres ecuaciones que uno tiene que resolver para integrar las velocidades angulares y tener los ángulos que ahora, después vamos a aclarar un poquitito sobre eso. Pero esta sería la ecuación más importante. Ahora, si yo uso, además, o sea, no solamente pongo los ejes rotantes sobre el cuerpo rígido, pegado al cuerpo rígido, sino se lo pongo de manera que los ejes rotantes coincidan con los ejes principales de inercia. La ecuación se simplifica, pero puede confundir un poquitito. O sea, si yo uso los ejes principales de inercia, entonces mi L, acuérdense que están las primas ahí, mi LI, que antes era IJ con omega J, ahora va a ser una cantidad que puede confundir. ¿Por qué puede confundir? Porque acá yo voy a poner esto. I, omega I, ¿no? Es diagonal. Ahora el tensor de inercia va a ser diagonal y queda eso. ¿Sí? ¿En qué puede confundir eso? Esto puede confundir en que acá parecería haber una suma sobre I porque está repetido. ¿Está bien? Pero bueno, lo que me saca de... O sea, esta suma no existe acá. El I está fijo. ¿Está bien? Entonces, eso puede llegar a traer un montón de confusión cuando uno ya se pone a ver las cosas. ¿Está bien? Pero para ese I, el I está fijo. Cuando uno reemplaza esto en la ecuación de arriba, lo que obtiene es, además se da cuenta que el I está fijo porque a la izquierda tenemos un I que está fijo, uno va a tener I, omega punto I, más epsilon IJK, omega J, y acá tendríamos algo así. ¿Está bien? Acá Che, fíjense. una cosa, Sí, ahí cuando tenemos el NI, o sea, igual a todo lo otro, eso es una ecuación para cada I, pero hay una sumatoria sobre J y sí, sobre sí. L. Sobre J, lo voy a poner. Sobre J hay una sumatoria y sobre el K también hay una sumatoria. Sobre K, claro. Mm. ¿Mm? Bien, uno lo que puede hacer también es trabajar poniéndolo explícitamente. N1 es igual a I1 por omega punto 1 más el I es 1, entonces el J y el K tendrían que ser 2, 3 o menos 3, 2. Si es 2, 3, queda omega 2
I3 omega 3 menos, ¿está bien? Omega 3 I2 omega 2. ¿Está bien? Eso después verifíquenlo. Bueno, hagan lo mismo para 2 y 3 y van a tener las ecuaciones. Acá tendría que ser cíclico. Acá sería 1, acá sería omega 3 y 1 omega 1 menos omega 1 y 3 omega 3. 3, 2, 3, 3, 1. 2. Me puedo confundir, ¿eh? ¿Está? Serían esas tres ecuaciones. Fíjense que no primé nada, pero está todo primado. ¿Mm? Lo que pasa es que si uno empieza a llenar todo de primas, confunde mucho también. O no, es muy pastoso. ¿Mm? Listo, creo que con esto estamos. Ahora, ¿se entendió más, digamos, de dónde salió todo? Sí, entonces. Sí, sí. ¿Eh? Yo insisto, para mí la clave de todo es esto, digamos. O sea, uno tiene que amigarse con esto. ¿Sí? Si uno se amiga con esto y sabe cómo rotan los versores, ¿sí? O cómo es la velocidad, cómo se relaciona eso con el omega por L, ya está. No hay mucho. Todo lo demás es cuenta. Y las cuentas, una vez que uno domina los índices, son fáciles de hacer. ¿Mm? Es, eh, bueno, habría que verificar si estas son las ecuaciones que aparecen en el Goldstein. Y hay que tener en claro que ahora todo aparece sin primar, pero está todo primado.